Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver un poco más en detalle el funcionamiento y la estructura principal o más principal que existe en el sistema operativo robótico, que vendrían a ser los nodos. En esta clase vamos a dividirlo en diferentes secciones, desde la teoría detrás de todo esto y también la implementación utilizando el lenguaje de programación Python. Entonces, vamos a darle. Ok, para entender cómo funciona ROS, tenemos que tomar en cuenta que una de las estructuras principales viene a ser el nodo. ¿Qué es el nodo? El nodo es básicamente una modularización de un funcionamiento del sistema operativo robótico o de cualquier tipo de robot. ¿Okay? En todo caso, un nodo puede tener tanto información que le puede ingresar e información o datos que puede enviar. ¿Okay? Cuando hablamos de los datos que llegan a este nodo, estamos hablando de una suscripción. En este caso tenemos un subscriber. Por otro lado, cuando el nodo envía la información, estamos hablando de un publisher. Entonces, de esta forma los nodos pueden comunicarse, pueden tener diferentes tipos de comportamientos de acuerdo al funcionamiento o de acuerdo al tipo de robot que vendríamos a nosotros implementar o diseñar. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el tipo de robot móvil, aquel tipo de robot que podemos verlo en muchos lugares, uno de los más comunes y fáciles de implementar, podemos tomar en cuenta que este sensor podría tener sensores, podría tener módulos de computación, como ser un Arduino, una Raspberry Pi, por supuesto algunos drivers de motores y así. Sin embargo, si tomamos en cuenta la modularización en base a nodos que podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Podríamos tener un sensor 1 que, por ejemplo, podría ser un sensor de distancia. Quizás, tal vez podríamos tener otro tipo de sensor, es decir, un sensor tal vez visual, como podría ser una cámara. Y esto va a ser un sensor 2. Por supuesto, estos sensores van a enviar la información correspondiente a un centro de computación. En mi caso, o en este ejemplo, vamos a tomar en cuenta un módulo de computación central que podría ser quizás una Raspberry Pi. ¿Okay? Esa Raspberry Pi, por supuesto, va a recibir la información tanto del sensor de distancia y la cámara, de tal forma de que, obviamente, a partir de este módulo podemos tal vez implementar un tipo de comportamiento para este robot. Pero a nivel técnico y a nivel de implementación, esta Raspberry Pi generalmente va a ir conectado a un sistema de computación más embebido, que por ejemplo, un Arduino. Por supuesto, este Arduino va a tener conectado tal vez algunos drivers de motores, y en este caso podríamos definirlo como tal también, como un motor 1 y un motor 2 a la vez. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta forma ya hemos modularizado cada uno de los componentes que este robot o este robot móvil podría tener. Si nos damos cuenta, cada una de las flechas indica cuál es la dependencia de información que estamos teniendo. Desde el envío de información de los sensores hasta llegar a la parte de control del robot como tal. Por supuesto en los motores. De esta forma, ROS puede definir una serie de nodos que van a definir un comportamiento específico para cualquier tipo de robot, ya sea brazos robóticos, podemos tener robots móviles, drones, robots aéreos, acuáticos y etc. De manera más específica, cuando nosotros tenemos dos nodos conectados, por ejemplo, un nodo 1 y un nodo 2, por supuesto va a haber un canal por el cual estos dos nodos se van a comunicar. Este canal de comunicación se llama tópico.
o topic en inglés. Cada tópico es un canal de comunicación y este canal de comunicación debe corresponder a un tipo de dato, es decir, podemos enviar datos del tipo enteros, podemos enviar del tipo flotantes, podemos enviar arrays, podemos enviar en un montón de tipo de datos. Y obviamente el tipo de datos va a corresponder de acuerdo a la necesidad de cada funcionamiento o dependencia de nodos. ¿De acuerdo? Y por supuesto, algo más que hay que tomar en cuenta es que cada uno de estos nodos va a tener un propio nombre. ¿Okay? En este caso podríamos definir este nombre como nodo 1 y el siguiente nodo 2. Muy bien, en esta sección vamos a pasar a la implementación de un nodo publicador escrito en el lenguaje de programación de Python. ¿Vale? En esta sección voy a abrir mi terminal, estoy utilizando la versión Ubuntu 22.04 con la versión de ROS Humble. Y bueno, para empezar a crear un nuevo proyecto en ROS tenemos que tomar en cuenta que existen muchas herramientas que nos van a permitir implementar ese tipo de nodos. El primer nodo que vamos a ver se llama bueno, el primer comando que vamos a ver es mkdir. Mkdir es un comando por defecto que viene por defecto en Linux y nos va a permitir crear carpetas. Sin embargo, lo que yo quiero es crear una carpeta que se llama, por ejemplo, lo voy a llamar hola mundo /ws/src. Lo que estoy haciendo es crear una carpeta que se llama hola mundo /ws y dentro de esta carpeta vamos a crear al mismo tiempo una carpeta que se llama src. La convención para poder crear proyectos en ROS es esta, donde el nombre del workspace, en este caso, bueno, por sus siglas workspace, se llama hola mundo. Voy a crear la carpeta, verifico que la carpeta se encuentra acá y efectivamente se encuentra la carpeta ya creada. Voy a ingresar a esta carpeta con el comando cd y voy a ingresar a la carpeta hola mundo y lo que debería encontrar en este directorio debería ser la carpeta src y efectivamente. Muy bien, hasta este punto ya tenemos creados las carpetas que va a contener todo el proyecto. Uno de los comandos más importantes y que nos va a permitir compilar todo el proyecto o todo el workspace se llama callCombut. callCombut nos va a permitir compilar todo el proyecto. Es decir, que todo lo que se encuentre en la carpeta src vendría a compilarse. Por supuesto se va a generar otras tres carpetas que se llaman log, build and install. Estas tres carpetas por supuesto no tienen que tocarse, son generados después de una compilación. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, tenemos que tomar en cuenta que todos los todo el proyecto como tal en el workspace en ROS va a ser necesario crear packages o paquetes que van a contener códigos tanto en C++, Python, Java y obviamente estos van a contener la lógica de todos los nodos que nosotros querramos implementar. Estos nodos o estos paquetes, packages, tienen que venir sí o sí integrados o tiene que venir dentro de la carpeta src. Si me voy a la carpeta src, por supuesto va a estar vacío porque no he creado ningún paquete hasta ahora. Entonces, para poder crear un paquete, ROS2 ya tiene diferentes tipos de comandos. Vale, perfecto. Esto no se utiliza, es algo que yo utilizo únicamente para poder habilitar ROS2 en mi computador. Sin embargo, el comando
que vamos a nosotros utilizar va a ser el siguiente. ROS2 package create. Esto lo que va a hacer es crear un paquete package create. Sin embargo, nosotros tenemos que especificar de qué va a estar o cómo va a estar conformado este paquete. En mi caso, voy a decirle que el tipo de creación de este paquete va a ser únicamente utilizando Python. Por supuesto, nosotros podemos ingresar también la licencia. Generalmente nosotros lo vamos a dejar como Apache 2.0. Genial. Y al final nosotros definimos el nombre de este paquete. Podemos poner cualquier tipo de paquete. Podremos poner tal vez bueno, de acuerdo a la funcionalidad que nosotros necesitamos implementar. Sin embargo, en mi caso voy a definir el nombre como PubSub, que viene a denotar publicador suscriptor. Ok, recordemos que en este momento estamos dentro de la carpeta src. Ahora, siempre que nosotros querramos compilar cualquier paquete nuevo creado, siempre debemos ir al paquete o a la carpeta de workspace, que va a tener las siglas WS. Dentro de la carpeta WS deberíamos compilar y automáticamente debería el sistema o el compilador detectar que hay un nuevo paquete ya creado. En este caso, como hemos creado ya nuestra carpeta o nuestro paquete PubSub, ya el compilador ha detectado este paquete y lo ha compilado. Por supuesto, generando los ejecutables correspondientes para este proyecto. Perfecto. En mi caso voy a utilizar el editor de código Visual Studio Code. Y me voy a dirigir o voy a abrir el paquete que acabo de crear que viene a ser PubSub. Genial. Vamos a hacer un poco más grande. Genial. Cuando creamos un paquete de ROS para Python, lo que vamos a tener inicialmente son los siguientes archivos. Setup, que vendría a ser el gestionador para la compilación de los paquetes o nodos que vayamos a crear. Un pequeño archivo de configuración. Un XML que aquí definimos las dependencias que este proyecto va a utilizar. License, que ya hemos definido hace un momento, la carpeta de test, la carpeta de resource, que generalmente no es utilizado, nosotros nunca lo vamos a tocar, y la carpeta principal donde vamos a incluir todos los programas que vamos a crear, que es PubSub. Por supuesto, dentro de esta carpeta inicialmente vamos a tener un primer archivo que es el init.py. Perfecto. Para crear un primer proyecto en Python, o nuestro primer nodo publicador, nosotros vamos a crear un primer archivo. Voy a crear el archivo dentro de la carpeta PubSub, que lo voy a definir como publisher. Por supuesto, como es un archivo de Python, debería tener las siglas PY. Genial. Ahora vamos a implementar el nodo publicador. Para implementar un nuevo publicador, principalmente necesito importar la librería de ROS, que vendría a ser rsl.py. Recordemos que en una comunicación de nodos en ROS necesitamos tener un canal de comunicación, y este canal de comunicación vienen a ser los tópicos. Por lo tanto, tengo que definir qué tipo de datos va a transportar este canal. Entonces, por lo tanto, voy a importar del estándar messages que va a tener ROS.message. Voy a importar el tipo string, por ejemplo. Es decir, que vamos a enviar cadenas de texto. También voy a importar la librería Node, que viene a ser de Python. Voy a ponerlo acá. From
rsl py.node import node. Con eso nosotros ya tenemos las herramientas necesarias para crear nuestro publicador. Muy bien, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos implementar los nodos en ROS. Uno de los más recomendados es utilizando la herencia, es decir, crear una clase. Por ejemplo, voy a poner como nombre una nueva clase que va a ser mi publicador, que esto va a extender bueno, el método de node, y de esta forma nosotros podemos definir el constructor. Perfecto. Por supuesto, como cualquier tipo de clase en ROS, bueno, perdón, en Python, nosotros podemos definir bueno, super init muy bien. Lo que estamos haciendo es definir nuestra clase publicador, donde el método de constructor va a inicializar el nodo con un nombre. El nombre que vamos a definir en este nodo lo vamos a llamar mi publicador. Este nodo, bueno, va a tener este nombre. Sin embargo, tenemos que también definir cuál va a ser el canal por el cual este nodo publicador va a enviar los datos. Entonces, en mi caso, vamos a crear un publisher, es decir, el publicador, el canal de publicador, de publicación. Publisher. Vamos a definir que vamos a crear un publicador. Y bueno, esta función va a tomar 3 argumentos. Primero vamos a definir el tipo de dato por el cual nosotros vamos a utilizar para la comunicación del canal. Vamos a definir el nombre del tópico que vamos a utilizar. Y también un valor que se llama quickie size, o bueno, básicamente un valor de cola que va a tener. Por el momento no es necesario tomar en cuenta ese valor, podemos poner con 10 va a funcionar. Y esos son los 3 argumentos que necesitamos definir para el publicador. Por supuesto, también necesitamos definir un tiempo de publicación. Este tiempo nosotros podemos definirle un tiempo en segundos. En mi caso voy a definir que el tiempo de publicación para este nodo va a ser de 0.5. Y vamos a crear un timer. Este timer va a utilizar un método que es parte de la librería Node. createTimer. Entonces vamos a decir, vamos a utilizar el tiempo de publicación que hemos definido anteriormente y vamos a definir un callback. Muy bien, ¿qué es un callback? Un callback es aquella función que se va a ejecutar cuando se genere una interrupción por tiempo. En este caso estamos definiendo un tiempo, o bueno, un timer que se va a ejecutar cada 0.5 segundos. Por lo tanto, cada 0.5 segundos esta función se va a activar. Por supuesto, vamos a crear esta función. Muy bien. Ok, hasta el momento he creado un timer que va a
se va a ejecutar cada 0.5 segundos y por cada 0.5 segundos esta función se va a activar. Por lo tanto, esta función, bueno, la lógica de publicación la vamos a implementar en esta función. ¿Ok? Muy bien. Para publicar cualquier tipo de dato, en este caso un string, nosotros podemos utilizar lo siguiente. Primero creamos un mensaje. Este mensaje lo vamos a decir que va a ser del tipo string, que va a utilizar, o bueno, va a ser parte del standard messages que hemos importado anteriormente. Vamos a definir a este mensaje, es decir, vamos a decirle el dato que va a contener este mensaje va a ser igual a, y aquí podemos poner cualquier tipo de mensaje. Vamos a ponerle hola mundo. Una vez que tenemos el mensaje listo para ser enviado, por supuesto podemos utilizar el publicador, el publisher que hemos creado en el constructor. Y podemos decir que, o bueno, podemos publicar. Que vamos a publicar el mensaje que acabamos de crear. Y listo. De esta forma ya estamos publicando, bueno, con esta simple función o simple línea, ya estamos publicando el mensaje que acabamos de crear. Podemos generar cualquier tipo de logger. ROS, por supuesto, tiene loggers que nos va a permitir verificar el tipo de, bueno, los datos que estamos publicando. Pero también podemos utilizar un print. Puedo decir publicando los puntos el mensaje que estamos enviando. Genial. Con esto ya tengo la abstracción de la clase que va a ser la publicación. Por supuesto, una vez creado la clase, podemos crear la función principal. Vamos a poner como argumentos como ninguno, como argumentos vacíos. El CDPY, vamos a inicializar el nodo. El nodo que vamos a implementar va a tener como argumentos los mismos que vamos a definir dentro de argumentos de main. Vamos a crear una instancia del publicador. Perfecto. Y lo más importante, spin. La función spin dentro de ROS es un ciclo, se va a abrir un ciclo de repetición continuo. Es decir, que una vez que el punto spin agarre la función o la clase que queremos ejecutar, se va a ejecutar para siempre, a menos de que nosotros tengamos una interrupción por algún tipo de interrupción. En mi caso, lo que yo quiero es que se ejecute constantemente mi publicador. Este es el cual, o el responsable por el cual se va a activar el nodo, y vamos a escuchar todos los publicadores o suscriptores que estén activados dentro del nodo. Perfecto. Una vez teniendo esto, y si es que existe algún tipo de interrupción dentro del programa, nosotros podemos, por supuesto, destruir el nodo. Perfecto. Y finalmente podemos apagar. Shutdown. Genial. Con esto ya hemos concluido la publicación del nodo. Bueno, la creación del publicador. Únicamente lo que me faltaría es crear o llamar a la función principal de esta forma. Genial. Con esto lo que nosotros hemos creado hasta ahora es el nodo publicador del el nodo publicador inicial. ¿Qué pasos más debemos seguir? Por supuesto, deberíamos seguir primero
bueno, modificando el archivo package.xml. Este archivo package.xml va a definir lo que vendrían a ser las dependencias que vamos a utilizar para este proyecto. Y en este caso, como tenemos dos dependencias iniciales, tanto la librería principal de ROS y también la librería que va a ser encargada de poder brindar el tipo de mensaje que va a utilizar este nodo, debería estar acá implementado con las siguientes, bueno, con las siguientes etiquetas dentro de este XML. Primero, exec depend perfecto. Por supuesto, como tengo dos dependencias, voy a ponerlo dos veces acá y lo que necesito ingresar es primero lo que estamos utilizando, la librería principal de Python, RSLPy, y la librería principal del estándar de mensajes que tiene ROS. Una vez guardado, tenemos que modificar el archivo setup.py. Bueno, en la parte final donde dice entry points, aquí definimos todos los nodos o archivos que hemos creado, y en nuestro caso deberíamos ingresar lo siguiente. Voy a llamarlo mi primer nodo Talker. Ese va a ser el nombre clave del ejecutable que voy a crear. Entonces, primero tenemos que definir el nombre del paquete, es decir, en mi caso se llama PubSub. Punto, el nombre de mi archivo Python, en mi caso es subscriber. No, perdón, es publisher. Publisher, y finalmente le doy dos puntos, main. Con eso nosotros ya tenemos definido la configuración de nuestro primer nodo publicador. Lo único que nos vendría a faltar es la compilación de todo este proyecto. Con el caso, bueno, una vez estando dentro de la carpeta raíz que vendría a ser nuestro workspace, utilizamos el comando callcon build. Genial. Hasta este punto ya tenemos implementado y compilado el nodo publicador en Python. Sin embargo, lo que nos falta hasta el momento es que el ejecutable que se ha creado para este proyecto esté visible para todo mi workspace. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que escribir source install setup.bash. Esto lo que va a hacer es hacer visible todos los ejecutables que hayamos compilado. Y es muy importante que ejecutemos antes de que podamos ver funcionar nuestro proyecto. Ok, entonces, muy bien. Hasta acá ya tenemos la compilación y creación del programa. Lo único que vendría a faltar es la ejecución del programa. Para ejecutar el programa utilizamos el siguiente comando, que vendría a ser ROS2 run el nombre del paquete que hemos creado, que en mi caso es PubSub, y si presiono dos veces Tab voy a poder verificar cuál es el nombre del ejecutable. En mi caso vendría a ser Talker. Y si ejecuto este programa, ya estamos publicando nuestro primer Hola Mundo en ROS. Si abro otro terminal, debajo, por ejemplo, si quiero verificar cuáles son los nodos o los tópicos activos dentro de mi sistema operativo robótico, podría hacer lo siguiente: ROS2 topic list. Es decir, que el tópico que hemos creado debería listarse acá, y es exactamente este de acá. También puedo verificar qué se está publicando dentro de ese tópico, es decir, ROS2 topic echo, el nombre del tópico, que en este caso es topic, y con eso puedo verificar qué datos estamos recibiendo o enviando. ¿Ok? En este caso estamos obteniendo que el dato se está publicando correctamente. Perfecto. Voy a cerrarlo con control C. Con esto hasta acá ya tenemos ya terminado el publicador. Ahora podemos crear el suscriptor.
que vendría a ser algo similar que hemos hecho hasta ahora. Voy a crear una carpeta o un archivo dentro de la misma carpeta PubSub que se llame subscriber.py. Para hacer el suscriptor utilizamos las mismas librerías, es decir, rslpy, y también del estándar de mensajes de ROS.message. Vamos a importar el tipo de dato. Es importante que si un publicador y un suscriptor que quieran conectarse, tienen que tener sí o sí el mismo tipo de dato. Es decir, si mi publicador está enviando datos del tipo string, el suscriptor tiene que también necesariamente recibir datos del tipo string. Vamos a crear también, o vamos a importar nuestra librería .nodes, import nodes. Perfecto. Para el suscriptor también vamos a definir una clase. La clase que vamos a enviar es el siguiente. Voy a definir como mi suscriptor, que también va a extender a node. Vamos a definir su clase constructora. Super. De la misma forma también nosotros podemos definir el nombre del publicador, o, perdón, en este caso el suscriptor. Genial. Hasta acá ya tenemos la clase con su respectivo constructor. Ahora, de la misma forma que el publicador, también deberíamos crear el canal de suscripción que va a utilizar este programa. Voy a crear vamos a crear una suscripción, y en este caso también tenemos que definir varias cosas. Primero, el tipo de dato que vamos a utilizar para la suscripción, que como repito nuevamente, debería corresponder al mismo tipo del publicador. También tenemos que definir el tópico, es decir, cuál es el nombre del tópico por el cual nosotros nos vamos a suscribir. Por supuesto, este nombre que vayamos a definir acá tiene que ser igual al nombre del tópico que que hemos definido en el publicador. Por lo tanto, vamos a poner el mismo nombre, topic. Por otro lado, en este caso, como bien nos dice la documentación acá, la suscripción también va a ser guiado con una función de callback. Entonces, en mi caso, voy a ponerle un callback, que va a ser la función que se va a activar cada vez que me llegue un mensaje. Tenemos que tomar en cuenta que el tipo de callback que estamos utilizando en este caso es diferente al publicador. Y también vamos a definir un cookie size. Perfecto. Vamos a definir, por que no haya ningún tipo de errores cuando se ejecute este programa, el suscriptor lo vamos a dejar como tal. Genial. Ahora vendríamos a implementar el callback. Genial. Y dentro de este callback vendríamos a implementar toda la lógica que vamos a implementar para cuando se llegue este mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien, pero en mi caso lo que yo quiero hacer únicamente es lo siguiente. Hacer un print. Y que el callback me pueda imprimir un mensaje que diga: me llegó el dato, y que nosotros podamos utilizar el dato que vayamos a recibir. Algo que, o antes de que me olvide,
El único parámetro de entrada para este callback va a ser el mensaje que vayamos a recibir. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es mostrar el mensaje que recibamos únicamente. Message.data. Y con esto nosotros ya podemos imprimir todos los datos que me lleguen al suscriptor en tiempo real. Genial. Definimos la función principal, que va a ser el main. También vamos a definir o vamos a instanciar o crear una instancia de la clase que acabamos de crear. Y como siempre, nuestro spin. Genial. Entonces, al igual que lo anterior, nosotros vamos a, una vez que, o en caso de que haya alguna interrupción durante el funcionamiento de este programa, vamos a, por supuesto, primero destruir el nodo. Y vamos a terminar con la ejecución del ROS. Shutdown. Creamos la instancia principal. Genial. Hasta acá ya está implementado el nodo suscriptor. Como podrán ver, es bastante sencillo poder entender cómo funciona esto. Genial. Para poder añadir el ejecutable de este suscriptor, utilizamos o modificamos el archivo setup.py. Sin embargo, solamente tenemos que añadir un nuevo argumento que vendría a ser, lo voy a llamar subscriber o subs para abreviar, de la carpeta pubsub.subscriber. Bueno, de esta forma nosotros ya estamos definiendo, voy a ponerlo aquí de abajo. Bueno, de esta forma ya tengo tanto el talker y el subscriber ya configurados para su compilación. Lo único que quisiera modificar en este momento es lo siguiente, que dentro de la publicación voy a modificar el mensaje a enviando dato y mostramos el mensaje. Muy bien, volvemos a la terminal. Voy a abrir una terminal al lado. Genial. Siempre cuando abramos una nueva terminal, tenemos que habilitar los ejecutables. Pero primero voy a compilar. Call con builds. Ya está compilado. Y ahora sí puedo habilitar o visibilizar todos los ejecutables que hemos creado. Install setup.bash. Y bueno, acá vamos a hacer lo mismo. A la derecha voy a ejecutar el suscriptor y a la izquierda voy a publicar el publicador. Voy a iniciar el programa que corresponde al suscriptor inicialmente. ROS2 run, el nombre del package que hemos creado. Y lo que hemos creado, o bueno, el ejecutable que hemos creado para este caso es SAP.
Una vez ejecutado este programa, podemos ver que no está pasando nada. ¿Por qué no está pasando nada? Porque no hay ningún mensaje que esté llegando al suscriptor. Mm. Lo que no pasaría, por ejemplo, si iniciamos el publicador, estamos ya iniciando la conexión entre estos dos nodos. En la izquierda, repito nuevamente, estamos ejecutando el publicador y a la derecha el suscriptor. Como podemos ver, bueno, ya estamos enviando los datos. Ahora, podemos utilizar una herramienta bastante importante que nos va a poder servir cuando tenemos muchos nodos. El comando especial es el rqt graph. Esa herramienta lo que va a permitir es visualizar de forma gráfica la conexión de nodos que podemos tener. Y en este caso podemos ver que tenemos dos nodos, un nodo publicador y un nodo suscriptor, que están conectados a partir del tópico que se llama topic. Y con esto ya tenemos implementado los primeros nodos de publicador y suscripción escrito en lenguaje Python.